Este es el mausoleo de Francisco Pizarro, ubicado dentro de la Basílica Catedral de Lima. Dentro de esta urna se encontraron los restos de uno de los militares, conquistadores y uno de los civilizadores más importantes en la historia de la civilización hispana y de la humanidad. Corría el año de 1477 y en la ciudad de Trujillo, en la región de Extremadura, en la parte occidental de España, nacía Francisco Pizarro González, hijo del caballero hidalgo Gonzalo Pizarro y de Francisca González, una mujer de origen humilde. De la infancia del que sería uno de los militares y conquistadores más importantes de la civilización hispana no se sabe casi nada. Sin embargo, sí es sabido que de joven Francisco Pizarro se marchó de su natal Trujillo a servir como soldado en Italia, bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el Gran Capitán, defendiendo las posesiones de España en las llamadas campañas militares de Nápoles. Es allí donde Pizarro aprendió el arte de la guerra de su mentor, el Gran Capitán. Regresó a su natal Trujillo y se unió al fray Nicolás de Obando, extremeño como él, en su empresa conquistadora, zarpando el año de 1502 y llegando ese mismo año a la isla La Española, actual República Dominicana, en el continente americano. De La Española pasó a Panamá junto a Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico o también conocido en aquella época como el Mar del Sur. Para el año 1523, Francisco Pizarro se había desempeñado como teniente gobernador, visitador, capitán, regidor y alcalde de la ciudad de Panamá, ciudad de la que era uno de sus fundadores. Para entonces, tenía fama de vecino rico, con un patrimonio de 30,000 pesos de oro, bienes que eran fruto de su vida de soldado. Es aquí donde se oyeron las noticias de la existencia de un reino ubicado al sur de Panamá, conocido como el País del Dorado. Así fue que Francisco Pizarro se asoció con Diego de Almagro y con el clérigo Hernando de Luque, formando la Compañía de Levante en el año 1524. Tal asociación fue el inicio del descubrimiento y conquista del Imperio Tahuantinsuyo, también conocido como Imperio Inca. Luego de partir ese año a explorar el Mar del Sur, en el navío que tenía por nombre Santiago, en honor al apóstol patrón de las Españas, a Pizarro y sus tropas les tocó sufrir en su primer viaje todo tipo de calamidades, desde el enfrentamiento con indígenas belicosos, que dejaban como resultado muchos soldados hispanos muertos, hasta pasar hambre. Para el año 1527, durante el segundo viaje bordeando el Mar del Sur, Pizarro y sus tropas seguían pasando penurias. Los soldados estaban descontentos con su capitán, al extremo que muchos querían desertar y regresar a Panamá. Francisco Pizarro y sus tropas, encontrándose en la isla del Gallo, una pequeña isla ubicada en la bahía de Tumaco, recibió la visita de Juan Tafur, capitán del gobernador Pedro de los Ríos. Tafur llegaba de Panamá para llevarse a toda la tropa de soldados y dar por terminada la empresa de conquista, pues en los 2 viajes de expedición se habían perdido muchas vidas y aún no había ningún resultado positivo, por lo que la empresa de Levante se consideraba un fracaso. Entonces, acontece uno de los sucesos más valientes y admirables en la historia humana. Pizarro, desenvainando su espada, avanzó con ella hasta su tropa de soldados y trazando con el arma una línea en la arena, sentenció: al norte queda Panamá, que es deshonra y pobreza. Al sur,
una tierra por descubrir que promete honra y riqueza. El que sea buen castellano, que escoja lo mejor. Un silencio de muerte rubricó las palabras del héroe. Pasados los primeros instantes de la duda, se sintió crujir la arena húmeda bajo los borceguíes y las alpargatas de los pocos valientes. Solo 13 compañeros cruzaron la línea con tan grande esfuerzo, denuedo y valentía, que cada uno de ellos parecía bastaba conquistar un nuevo mundo. Ellos son Nicolás de Rivera, apodado el Viejo, natural de Olvera, en Andalucía; Cristóbal de Peralta, hidalgo de Baeza; Antón de Carrión, natural de Carrión de los Condes; el griego Pedro de Candía, nacido en la isla de Creta; Domingo de Soraluce, mercader de oficio y vascongado de nación; Francisco de Cuéllar, natural de Torrejón de Velasco; Juan de la Torre, nacido en Villagarcía de Extremadura; Pedro de Halcón, sevillano de Casalla de la Sierra; García de Jarén, mercader de Utrera en la provincia de Sevilla; Alonso de Briceño, natural de Benavente; Alonso de Molina, natural de Úbeda; Gonzalo Martín de Trujillo, trujillano de cuna; y Martín de Paz, cuyo origen se desconoce. Estos fueron los 13 de la fama. Estos, los que estando más para esperar la muerte que las riquezas que se les prometían, todo lo pospusieron a la honra y siguieron a su capitán y caudillo para ejemplo de lealtad en lo futuro. Estos 13 cristianos con su capitán descubrieron el Perú. Ante la negativa del gobernador Pedro de los Ríos de no colaborar con soldados y armas y no permitir una tercera expedición, antes de emprender el tercer viaje por el Mar del Sur, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque decidieron que Pizarro tendría que regresar a España a pedir el permiso del emperador Carlos para continuar con la empresa de expedición y conquista. A finales del año 1528, Pizarro, en compañía del griego Pedro de Candía y el vasco Domingo de Soraluce, llegaron a Sevilla. Es así que, permaneciendo en España unos meses, el 26 de julio del año 1529, se firma la Capitulación de Toledo, por la cual el emperador Carlos le otorga a Francisco Pizarro su amplio respaldo a la conquista del Perú, que por razón de la arquitectura de sus ciudades, hechas de piedra y castillos, se le bautizó al Perú como la Nueva Castilla, y se le nombró a Pizarro su gobernador, adelantado y alguacil mayor, con 725,000 maravedís de sueldo. Así también se le otorgó beneficios para los socios del conquistador. Es así que el 20 de enero del año 1531 se inició el tercer y último viaje de expedición y conquista, cuyo resultado fue la dominación hispana del Tahuantinsuyo. Francisco Pizarro había reunido 180 hombres y 37 caballos, además de un número no determinado de indígenas del Nicaragua y africanos. Enterado de la cruel guerra fratricida entre el legítimo inca, el cusqueño Huáscar, con su hermanastro Atahualpa, nacido en Quito y que por medio de guerra reclamaba el trono inca, Pizarro y sus tropas, apoyados por los indios tayanes, llegan a Cajamarca a encontrarse con Atahualpa el 15 de noviembre del año 1532, donde el inca usurpador es capturado y luego sometido a juicio. El quiteño Atahualpa es condenado a muerte por ordenar el asesinato de su hermano Huáscar, legítimo heredero al trono inca. También fue responsable de ordenar el aniquilamiento de la panaca imperial cusqueña. Se le acusó de conspirar con sus tropas para forzar su liberación, planeando atacar por sorpresa a los españoles. También fue condenado por practicar vicios repugnantes, como el incesto,
pues durante su cautiverio fue visitado por sus hermanas que mantuvieron relaciones sexuales con él, práctica que era condenada por la religión cristiana. La muerte del quiteño Atahualpa fue apoyada por las etnias indígenas partidarias de Huáscar, etnias que veían que su legítimo rey depuesto y asesinado había sido vengado por mano de los españoles. Antes y después de la captura de Atahualpa, los españoles vieron la necesidad de fundar ciudades en los territorios explorados y dotarlas de la infraestructura necesaria que permite el funcionamiento de la nueva estructura política, económica, religiosa y militar que llegó con la civilización española al continente americano. Es así que Francisco Pizarro y sus colaboradores fundan la ciudad de San Miguel de Piura en el año 1532, seguida de la fundación de ciudades como Jauja en 1534. Lima y Trujillo en el año 1535. Chachapoyas, también en el año 1535, fundada por el español Alonso de Alvarado por mandato de Francisco Pizarro. San Juan de la Frontera de Huamanga, en 1539. Moyobamba, el año de 1540, fundada por el español Juan Pérez de Guevara, por mandato de Francisco Pizarro. La ciudad de León de Huánuco, en 1539, fundada por el español Gómez de Alvarado, por mandato de Francisco Pizarro. La fundación de la ciudad de Arequipa, en el año 1540, fundada por el español García Manuel de Carvajal, por mandato de Francisco Pizarro. Entre otras ciudades que fueron fundadas incluso después de la muerte del marqués don Francisco Pizarro. Respecto al marquesado, transcurría el año de 1539, cuando la corona decidió premiarlo dándole el título de marqués, que llevaba adjunto un privilegio de tener 16.000 vasallos a su disposición. Hernán Cortés, conquistador del Imperio Azteca y pariente de Pizarro, había sido premiado con el marquesado del Valle de Oaxaca. No quería la corona pagar con menos a Pizarro, enviándole el título incompleto para que él buscara y eligiera el lugar en que debería sentar su marquesado. Es así que Francisco Pizarro eligió la provincia de los Atavillos, lugar ubicado cerca de Lima. Con la llegada de Pizarro y sus soldados, se da inicio al mestizaje en América del Sur. Este mestizaje se daría tanto desde el aspecto cultural como desde el aspecto racial. Francisco Pizarro tuvo 4 hijos mestizos. La mayor era Francisca Pizarro Yupanqui, su primogénita, nacida y bautizada en Jauja en 1534. Le seguía Gonzalo Pizarro Yupanqui, nacido y bautizado en Lima en 1535. Ambos los había tenido con Inés Huaylas, una princesa hija del Inca Huayna Cápac. Luego venían Francisco Pizarro Yupanqui, nacido en el Cusco el año de 1539, y Juan Pizarro Yupanqui, nacido en Lima en 1541. Ambos hijos los tuvo con doña Angelina, bisnieta del Inca Pachacútec. Esta última fue la más fiel compañera del marqués, pues estuvo con él hasta el final de sus días, quedando con un niño de meses en brazos después que Francisco Pizarro fuera asesinado en 1541. Así como el conquistador del Tahuantinsuyo tuvo descendencia mestiza, también hubo innumerables casos de uniones mixtas entre españoles e indígenas que fueron el inicio del desarrollo de una nueva sociedad en el Perú y el resto de América del Sur. Solo para nombrar algunos ejemplos más sobresalientes, está el matrimonio mestizo de Beatriz Clara Coya, hija del Inca Zairi Túpac, con el español Martín García de Loyola.
Otro ejemplo de mestizaje es Garcilaso de la Vega, nacido en Cusco el año de 1539, hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y de la ñusta Isabel Chimpuocllo. Así también tenemos a Melchor Carlos, nacido en Cusco el año de 1574, hijo del príncipe Carlos Inca, que a su vez era hijo de Paullu Inca y nieto del emperador Huayna Cápac, y por parte de madre era hijo de la extremeña de Trujillo, doña María Amarilla de Esquivel, hija del hidalgo Diego Amarilla de Esquivel y de su esposa Catalina Jiménez Gudelo, trujillanos que llegaron al Perú en el año de 1550. El noble mestizo Melchor Carlos radicó en España, donde fue caballero de la Orden de Santiago el año de 1606 y vecino de Trujillo de Extremadura, recibiendo 8.500 ducados de renta anual, que le daba la corona en agradecimiento por los servicios de su abuelo Paullu Inca, al colaborar con Francisco Pizarro y sus tropas en la consolidación del dominio hispano en el Perú. A diferencia de otras monarquías e imperios coloniales europeos, donde no se integraba a los pueblos conquistados y tampoco se practicaba el mestizaje, como por ejemplo el colonialismo británico, el colonialismo francés, el colonialismo holandés o el colonialismo belga, el Imperio Español fue el único imperio europeo donde se practicó el mestizaje cultural y el mestizaje racial como política de Estado, llevando civilización, la fe cristiana católica, fundando las primeras universidades del continente americano, llevando un sistema de justicia con base en el derecho romano, fundando importantes ciudades a lo largo y ancho de todo el continente, creando y ejecutando un sistema económico de alcance global, donde los reinos de ultramar, que eran parte del Imperio Español, no tenían deuda externa, entre otras cualidades dignas de imitar. Si te gustó esta breve reseña, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Lima Española y en Instagram nos encuentras como Lima Hispánica. Somos Lima Española, un canal que difunde con orgullo nuestra cultura hispana.